Hola, bienvenidos a una nueva sesión en streaming de Barcelona Tech City, donde haremos una introducción al apasionante mundo de la computación cuántica, cómo funciona y qué nos permite resolver. El objetivo de esta charla de hoy es dar una base de conocimiento que nos permita entender mucho mejor y tener criterio a la hora de evaluar lo que hay detrás de la luz de noticias alrededor del mundo cuántico que aparecen constantemente en los medios. Empezaremos por hablar de qué problemas puede ayudarnos a resolver y por qué se está invirtiendo tanto en ella. Hablaremos de las características esenciales que debemos de entender de un algoritmo cuántico, de las tecnologías para implementar un ordenador cuántico, del software que hay que programar. Y acabaremos con un repaso de los casos de uso más importantes que hay en la industria y sus perspectivas. En esta Online Builds de hoy nos hablará Enrique Delgado, CTO de IBM. Enrique es licenciado en Matemáticas e Informática. Tiene una carrera de más de 20 años en IT, donde ha trabajado principalmente como arquitecto y estratega, desde mainframes al principio de su carrera hasta cloud, inteligencia artificial y computación cuántica en la actualidad. Actualmente desempeña el papel de IBM CTO para España, Portugal, Grecia e Israel. En este cargo está impulsando la estrategia de IBM en la región y ayudando a los clientes a comprender cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudarles a mejorar sus negocios. Lo que más le gusta o lo que más te gusta, Enrique, a ti es resolver problemas. Sí. Lo que más valoras son tus compañeros. Y creo que esto dice mucho de cómo es Enrique. Recordad que podéis hacer preguntas al ponente desde la página en streaming de la sesión de hoy y al finalizar la sesión informativa le pasemos las preguntas a Enrique. Enrique, para nosotros hoy es un verdadero honor de verdad que estés aquí. Es un tema apasionante, ganas de escucharte. Poca gente puede hacer hoy lo que tú hoy harás, una ponencia, pero pensando para un público que no siempre ni es ni matemático ni es developer y entender un mundo que a veces parece de ciencia ficción como es el mundo cuántico. Muchas gracias, Enrique. Te cedo la palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ricard, y muchas gracias a vosotros por invitarme a dar esta charla que, como más de una vez he dicho, de todas las charlas que me toca dar, es seguramente la más divertida. Como decía Ricard, yo os haré una pincelada de lo que es la computación cuántica. Lo único que os voy a pedir es que tengáis vuestra mente muy abierta, ¿vale? Y que dejéis volar mucho la imaginación, porque llegará un momento en que tendréis que usar mucho la imaginación para intentar coger una intuición, o entenderlo no se trata de eso, sino que tengáis una intuición de cómo funcionan los ordenadores cuánticos. Dejadme compartir pantalla y empezamos. A ver, ¿cómo va esto? Aquí. Vale, ¿se ve mi pantalla, Ricard? Sí, Vale, vale, pues vamos allá. Vamos a empezar por, bueno, por ver por qué pues, esto tiene interés y por qué empresas como la mía, y no es la única ni mucho menos, están invirtiendo realmente muchísimo dinero en desarrollar estas tecnologías. Este que veis aquí es uno de los ordenadores más potentes del mundo. Se lo vendimos al Departamento de Energía de Estados Unidos hace, no sé, un par o 3 de años. Y si miráis los numeritos que hay aquí al lado, pues dice cosas como que es capaz de hacer 200.000 trillones de cálculos por segundo. Y esto es un número de esos que casi ni te cabe en la cabeza. Y uno podría pensar, o podría tener la tentación de pensar, que con un superordenador de estos, y si no es con uno de estos, pues uno que sea el doble de grande, pues en el fondo no hay ningún problema que no pudiéramos acabar resolviendo. Sin embargo, la realidad es que hay problemas que por su propia naturaleza, aunque toda la Tierra estuviera cubierta de ordenadores como estos, trabajando todos en sincronía y a la vez, no los podríamos resolver nunca, nunca de la vida. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo bastante fácil. Todos conocéis lo que es esta molécula, bueno, así a vista igual no, pero esta es la molécula de la cafeína. A los que nos gusta el café nos la tomamos no sé cuántas veces al día, y es una molécula pues no especialmente complicada. Es una molécula pues que tiene una fórmula pues que es la que veis aquí y una estructura pues así en plano pues que es la que hay aquí. Sin embargo, si quisiéramos hacer un modelado tridimensional de esta molécula
Y esto es algo que es necesario muchas veces, pues para estudiar fármacos, para estudiar enzimas, no es suficiente con saber la fórmula que tiene una proteína, por ejemplo. Hay que entender exactamente su estructura espacial, pues para ver cómo engancha con otras moléculas, etcétera, etcétera. Pues bien, para poder modelar en 3 dimensiones exactamente una molécula como la de cafeína, necesitaríamos 10 a la 48 bits, ¿vale? Y ahora diréis, ¿y 10 a la 48 bits qué es? Pues para que os hagáis una idea, imaginad que cada átomo de la Tierra es un bit. Pues para modelar una sola molécula de cafeína necesitaríamos un 10% del planeta Tierra para una sola molécula de cafeína, que no es terriblemente complicada, ¿vale? Esto os puede dar una pequeña idea de lo absolutamente imposible que es con un ordenador normal hacer algo como esto. Y os pongo unos cuantos ejemplos más de moléculas. Estas son todas ellas moléculas muy conocidas y bueno, que de alguna manera u otra, pues alguna vez habéis oído hablar. Os he hablado de la cafeína. La penicilina es también interesante por el número de bits que uno necesitaría para representarla. Este 10 a la 86, más o menos, viene a ser el número de átomos calculados que hay en el universo entero, o en el universo conocido por lo menos. Para una sola molécula de penicilina necesitaríamos todo el universo, si cada átomo fuera un bit, para poder representarla. O sea, es absurdo pensar que jamás, con ningún ordenador, por grande que lo montemos, conseguiremos representar o modelar estas moléculas. Y insisto, estas no son moléculas muy complicadas. Las moléculas que necesitamos modelar en el mundo de la farmacia, en el mundo de la ciencia de los materiales, son bastante más complicadas que estas, ¿vale? Al final lo que se hace son aproximaciones, pero lo que realmente sería interesante es poder modelarlas de verdad. Un ordenador normal no lo puede hacer. Un ordenador cuántico sí que puede, ¿vale? Primer detalle. Otros ejemplos de problemas que son, digamos, imposibles para un ordenador normal y que serían factibles para un ordenador cuántico. El problema del viajante de comercio, si alguien ha estudiado pues, informática, es un problema muy, muy clásico y muy, muy conocido. Básicamente viene a decir, yo soy un comerciante que tengo que ir a vender mis productos por N ciudades, ¿vale? Y el problema es qué recorrido sigo de todas las ciudades para, pues, que el número de kilómetros sea el mínimo posible y gaste pues, el menor número de litros de gasolina en el viaje, ¿vale? Este es un problema que a medida que tú vas añadiendo una ciudad más al número de ciudades que tienes que recorrer, se hace completamente intratable. O sea, resolverlo para 10 ciudades, bueno, vale, pero a medida que vas añadiendo ciudades, el problema crece exponencialmente en complejidad y enseguida se hace absolutamente imposible de resolver para cualquier ordenador. Es igual lo grande que sea. Pues esto también con un ordenador cuántico lo podríamos llegar a resolver. Y un último ejemplo, antes de entrar en lo que es el cómo funciona, que es lo gracioso. Este seguramente es el problema más famoso del mundo de la cuántica, y no solo el más famoso, es el que, digamos, motivó que se iniciara esta, digamos, carrera o esta inversión considerable en desarrollar las tecnologías cuánticas. Es el problema de factorizar un número. ¿Cuál es la historia? Multiplicar dos números primos, si queremos ser precisos, por ejemplo, el 3 y el 5, es muy fácil. Incluso si estos dos números son muy, muy grandes, imaginad dos números primos muy, 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 muy grandes. Si los tenéis que multiplicar con un ordenador normal, es muy fácil y tarda muy poquito, aunque sean muy, muy grandes los números. Pero hacer el proceso inverso, es decir, a partir del número multiplicado, sacar los dos factores, es un problema muy complicado, que a un ordenador normal le cuesta muchísimo. Tanto es así que esto que os acabo de explicar es la base de la gran mayoría de algoritmos de encriptación que existen. Es un algoritmo que se llama RSA, un protocolo que se llama RSA, y que está, digamos, por debajo de la mayoría de comunicaciones encriptadas que hay entre sistemas. Es decir, cuando vosotros con el móvil os conectáis pues a un cajero, perdón, a un sitio web, a internet, pues por debajo hay un sistema muy parecido al RSA que lo que hace, o sea, se basa en la dificultad de resolver este problema para encriptar las comunicaciones.
Lo que puede hacer un ordenador cuántico es bastante increíble. O sea, este de hecho es el ejemplo más, aparte del de las moléculas, es el ejemplo más paradigmático de lo que puede hacer un ordenador cuántico. Lo que a un ordenador normal, imaginad un número n que tuvierais que descomponer en dos y que a un ordenador normal le costara pues los 28 trillo años que pone aquí, no sé exactamente cómo se pronunciaría ese número, pero el 28 y todos esos ceros para resolverlo. Pues ese mismo número, un ordenador cuántico te lo resolvería, o sea, te haría la factorización en 100 segundos. Es brutal. Esto es absolutamente brutal. Y es el caso más bonito, ¿eh? O sea, no todos los problemas que resuelve un ordenador cuántico mejoran tan brutalmente como este. Este es el mejor de todos. Y una de las implicaciones que tiene, y como decía, una de las, y fue motivo de que la gente empezara a invertir en esto, es que si un ordenador cuántico pues, puede hacer factorizar un número pues, a esta velocidad, por grande que sea, pues teóricamente las encriptaciones que tenemos hoy en día pues, podrían correr riesgos. ¿Vale? Esto, si queréis, en la parte de preguntas y respuestas, matizaré esto, pero teóricamente sería así. Vale, pues como veis, la computación cuántica, un ordenador cuántico, lo que nos permite es resolver problemas que hoy en día, bueno, hoy en día ni en 100 años ni en 10 trillones de años un ordenador clásico podría nunca resolver. Vamos a la parte divertida, que es cómo funciona esto. Entonces, o sea, para entender exactamente cómo funciona esto, hay que escribir formulitas, ¿vale? Matemáticas, cosa que obviamente que nadie se preocupe, no lo voy a hacer. Pero si realmente se quiere entender, es la única manera de entenderlo en detalle, es esa. Yo lo que os voy a ofrecer es una analogía para que tengáis una intuición más o menos de cómo funciona esto. Como todas las analogías, pues no es perfecta. Y si hay algún físico o matemático en la audiencia, me dirá, hombre, aquí hay una cosa que no acaba de cuadrar del todo. Y es verdad. Pero yo creo que para tener una primera aproximación y tener una idea más o menos de cómo funciona esto, está suficientemente bien. Eso sí, tenéis que, como os decía al principio, tenéis que dejar volar bastante la imaginación, porque el problema es que los principios de mecánica cuántica en los que se basan los computadores cuánticos no tienen equivalente en el mundo macroscópico en el que vivimos. Realmente a nivel microscópico pasan cosas muy raras. Y esas cosas raras es difícil hacer analogías en nuestro mundo porque es que no existen muy bien, ¿vale? Bueno, vamos a intentar hacerlo. Todos sabéis que, bueno, me imagino que todos sabéis que los ordenadores, la unidad básica de información que usan es lo que se llama el bit, ¿vale? El bit son ceros y unos. Todos nuestros móviles, portátiles, servidores en la nube, al final lo que tienen por debajo son ceros y unos. Vale, lo que os voy a pedir es que imaginéis que estos ceros y unos los representamos con una moneda. De manera que la cara pues, es el 0 y la cruz es el 1, por ejemplo. ¿Vale? Hasta aquí bien. La unidad básica en el mundo de un ordenador cuántico no se llama bit, sino que se llama qubit, ¿vale? La Q de cuántica. Y la manera de imaginarlo más fácil es simplemente imaginar que esa moneda la lanzamos al aire, ¿vale? ¿Qué pasa mientras la moneda está en el aire dando vueltas? Bueno, de alguna manera podríamos imaginar o podemos pensar, o no es difícil, digamos, creer que es un 0 y un 1 a la vez, ¿vale? Hasta que la moneda vuelve a caer encima de la mesa. Cuando la moneda cae encima de la mesa, esa moneda es o un 0 o un 1. Pero mientras ha estado en el aire, pues resulta que con una sola moneda teníamos los dos números a la vez, ¿vale? Y aquí diréis, bueno, vale, ¿y qué? Bueno, pues tiene su historia. Imaginad que ahora yo os pregunto, ¿cómo representaríais todos los números del 0 al 3 con monedas? Es decir, con un ordenador clásico. Disculpad. Pues básicamente haríais lo que veis aquí en la pantalla. Es decir, cogeríais dos caras, una cara y una cruz y una cara y dos cruces, ¿vale? Y con eso, con 8 monedas, pues ya representaríamos los números del 0 al 3. Si yo os digo que lo hagáis con qubits, es mucho más fácil. Coges dos monedas, las lanzas al aire y como cada una de las monedas es un 0 y un 1 a la vez, las dos monedas a la vez podemos imaginar fácilmente que son el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Vale? Esto en principio tampoco cuesta más. No cuesta mucho de imaginar. ¿Cuál es la gracia? Que los
4 números que yo represento y que antes me costaban 8 monedas, ahora los represento solamente con 2 monedas. O sea, he ahorrado un montón de espacio. Y os acabo de poner un ejemplo súper tonto, que son los números del 0 al 3. Si os digo, representad con monedas, es decir, con bits clásicos, los números del 0 al 1000. Pues si hacéis el cálculo no cuesta mucho. En monedas, para representar los números del 0 al 1000, necesitáis unas 10.000 monedas, ¿vale? Mientras que si lo hacéis con qubits, si lanzáis 10 monedas a la vez, como cada moneda es un 0 y un 1 a la vez, pues solo con 10 monedas pues estaríamos representando todos los números del 0 al 1000. O sea, de 10.000 monedas hemos pasado a 10. Y del 0 al 1000 tampoco es un número muy exagerado, ¿vale? Ya veis por dónde va la historia. O sea, la capacidad de información que podemos comprimir con muy pocos recursos es brutal. Pero hay un poco más, vamos más allá que eso. Ahora yo os propongo, vale, no solamente quiero que me representéis los números del 0 al 3, sino que quiero que me los multipliquéis. O sea, multiplicad los números del 0 al 3, todos contra los números del 0 al 3, todos contra todos. ¿Cuántas multiplicaciones tenéis que hacer aquí? Pues bueno, no cuesta mucho, ¿vale? Pues si haces todas las combinaciones son 16 multiplicaciones, ¿vale? O sea, para hacer todas las multiplicaciones de los números del 0 al 3 con todos los números del 0 al 3 necesitas, pues, 16 multiplicaciones. ¿Cuál es el equivalente a esto en términos de qubits? Bueno, fácil o no tan fácil, pero no es muy difícil ver la intuición aquí. Pues mira, por un lado, lanzo 2 monedas al aire que me representan en este ladito de aquí a la izquierda todos los números del 0 al 3. Cojo 2 monedas más, las lanzo aquí a mi derecha y tengo aquí flotando en el aire todos los números del 0 al 3. La gracia del ordenador cuántico es que con una sola operación puedo multiplicar estos dos grupos de monedas que están dando vueltas en el aire y sacar todas las multiplicaciones a la vez. Es decir, lo que antes me costaba 16 multiplicaciones, ahora lo acabo de hacer con una. Es decir, no solamente ahorro muchísimo espacio lanzando las monedas al aire, es que además puedo hacer muchísimas operaciones si las lanzo al aire y las combino mientras están flotando en el aire. ¿Vale? Es raro, pero funciona así más o menos. Esto que os acabo de explicar se corresponde con 2 de los principios de mecánica cuántica que subyacen a todo lo que es la computación cuántica. El primero de todo, esta historia de que una moneda puede estar en el aire y represente un 0 y un 1 a la vez, es lo que se corresponde con el principio de superposición. ¿Vale? La superposición es un fenómeno que, iba a decir que padecen, no sé si padecen es la palabra adecuada, pero que tienen partículas muy pequeñitas, subatómicas, ¿vale? Que pueden estar en 2 estados a la vez. Por ejemplo, un fotón, los fotones pues tienen una particularidad y es que tienen una polaridad, ¿vale? O sea, si tenéis gafas de esas polarizadas, pues lo que hacen es dejar pasar los fotones que están en una cierta polaridad y no en otra. Pues los fotones son unas partículas muy pequeñitas que lo que permiten, que uno de los efectos que tienes es este de superposición, de manera que pueden estar en polarización vertical y horizontal a la vez, entre comillas, a la vez, igual que la moneda cuando la lanzo. Igual que digo el fotón, digo muchísimas otras cosas. Hay muchísimas partículas que tienen este efecto de poder estar en 2 estados, digámosle, ambiguos a la vez, que es lo que explota luego pues, la computación cuántica para comprimir muchísima información con muy pocos recursos. El otro principio de mecánica cuántica que subyace a lo que os he explicado es el entrelazamiento. El entrelazamiento básicamente lo que hace es ligar lo que pasa con 2 monedas que he lanzado al aire, de manera que cuando caigan y yo pueda ver el resultado de lo que he hecho con esas operaciones en la mesa, pues una esté ligada con la otra. Es decir, yo puedo lanzar una moneda aquí con mi mano izquierda y que dé vueltas, lanzo otra con mi mano derecha y está dando vueltas, y las puedo entrelazar de manera que cuando la moneda de la mano izquierda caiga a la mesa, si es una cara, fuerce a que la de la derecha también sea una cara. O viceversa, que si es una cara, fuerce a que la otra sea una cruz. O sea, de alguna manera liga lo que le pasa a una partícula, a una moneda cuando le cae, a lo que le pasa a otra con la que está entrelazada. Esto, que parece muy raro, en realidad hacer entrelazar partículas físicas es bastante fácil, ¿vale? Y desde un punto de vista físico, generar superposición y generar entrelazamiento
Esto un ingeniero, que yo no lo soy, os lo explicaría fácilmente y no es nada difícil. Pero con esto no es suficiente. Falta un tercer principio, que es el tercer principio casi mágico, que es el que realmente pues, hace que estas cosas tan maravillosas pasen con la computación cuántica, que es el principio de interferencia. Y si estos dos principios ya os han parecido un poco raros, este es realmente donde tenéis que dejar volar la imaginación y no intentéis entenderlo, digamos, a rajatabla, simplemente dejad que un sabor os quede en la mente sobre lo que es eso. Voy a intentar explicarlo usando el ejemplo del viajante de comercio, ¿vale? Recordad, es un individuo que tiene que recorrer N ciudades buscando el recorrido, digamos, más corto para pasar por todas ellas. Vale. Pues imaginad que yo cojo una serie de monedas, ¿vale? Y con esas monedas quiero representar la localización de las ciudades en un mapa, ¿vale? Y las lanzo al aire. Y esas monedas que están ahí dando vueltas, ¿vale? De alguna manera me representan todas las posiciones geográficas de las ciudades que yo tengo que recorrer. Luego, usando el principio de entrelazamiento, opero esas monedas que representan las localizaciones para obtener todos los posibles caminos que puede recorrer el viajante y las distancias que hay en cada uno de estos caminos, ¿vale? Tampoco es más o menos. El problema el problema que tiene esto es que cuando estas monedas, o sea, dejadme tirar un poco para atrás. Con esto que he hecho, yo he creado como un mar de soluciones en una serie de monedas que están dando vueltas todavía en el aire. Cuando estas monedas caen al suelo, tendrían que representarme una de las soluciones que he calculado mientras las monedas estaban en el aire. ¿Por cuál de las soluciones? Pues puede ser cualquiera de ellas, ¿vale? Cualquiera. Con lo cual no me sirve para nada. O sea, la superposición y el entrelazamiento me permiten, digamos, calcular todos los caminos posibles que hace el viajante aquí en este mar de soluciones que está como volando, pero es que cuando me caen al suelo, solo una de las soluciones me quedará representada en la mesa, con las monedas que estarán en cara cruz, lo que sea, pero eso no me sirve para nada, porque yo no quiero una solución cualquiera, yo quiero la solución más corta. Y ahí es donde entra el entrelazamiento, ahí, la interferencia. La interferencia lo que hace es cambiar las probabilidades de que una moneda, déjame decirlo de otra manera, o sea, aumenta las posibilidades de que la solución buena sea la que salga cuando todas las monedas caen al suelo, ¿vale? En vez de hacer que todas las soluciones posibles tengan la misma probabilidad cuando caen, lo que hace la interferencia es de alguna manera estirar la probabilidad de que la solución buena sea la que salga cuando cae todo al suelo. Y la manera de imaginarlo es con estos cascos que reducen ruido, ¿vale? ¿Cómo funcionan estos cascos que hacen cancelación de ruido? Pues los cascos básicamente, o sea, por fuera del casco, o sea, tú quieres escuchar música. La música, digamos, sería como la solución al problema que tú quieres. Pero esta música, que es la solución al problema que tú quieres, está contaminada por un montón de ruido, que son las otras soluciones que tú no quieres. Lo que hace la interferencia, básicamente, es generar como una onda, digamos, contraria a todo el ruido, de manera que al final solo queda la solución que tú te gusta. ¿Vale? No es o sea, es bastante así como funciona, ¿vale? Entonces, al final, todos los algoritmos cuánticos, y siempre me da un poco de cosa hablar de algoritmo porque es que no se parece en nada a lo que es un algoritmo informático tradicional. Pero, bueno, se le llama algoritmo, pues le llamemos algoritmo. Pero todos los problemas en computación cuántica se resuelven de la misma manera. Hay un primer paso en el cual tú, utilizando ese principio de mecánica cuántica que es la superposición, y que nosotros, pues yo os he explicado en base de monedas, pues lo único que haces es lanzas monedas al aire, ¿vale? Que representan un determinado problema, ¿vale? Por ejemplo, pues las posiciones de las ciudades en el programa del viajante de comercio. Luego, hay un segundo paso en el cual, pues utilizando pues, las capacidades de entrelazamiento de las partículas o de las monedas en mi caso, pues hago operaciones, ¿vale? Hago operaciones como, por ejemplo, calcular todos los caminos posibles que puede seguir el viajante y la distancia de cada uno de estos caminos. Y hay una tercera parte
que es fundamental porque sin esta, pues las otras dos no sirven para nada, en la cual pues yo consigo, mientras las monedas están aquí en el aire, pues estirar, hacer más posible la posibilidad de que la solución buena sea la que salga cuando todas las monedas me caen al suelo. Y esto es lo que permite el principio de interferencia. Estos son los tres principios de mecánica cuántica, así tal cual, en los que se basa la computación cuántica y es lo que le da todo el poder, ni más ni menos. Como os decía, quedaros un poco con una idea así, ni que sea borrosa, y si he conseguido eso, ya he conseguido mucho, ¿vale? Realmente entenderlo, pues pasa por hacer formulitas, ¿vale? Ni más ni menos. ¿Cómo se programa un computador cuántico? Pues básicamente hay dos maneras de programarlo. Como, bueno, igual que los ordenadores clásicos, tú tienes una manera de programar, digamos, directamente sobre los bits en ensamblador. Si alguno pues, ha estudiado informática, pues vendría a ser lo que es el ensamblador. Y luego hay lenguajes más de alto nivel, pues que te abstraen un poco de los intríngulis de tocar bits uno a uno. Pues en el ordenador cuántico es más o menos lo mismo. Lo que es el equivalente a un lenguaje ensamblador en un ordenador cuántico es lo que se llaman los circuitos, ¿vale? Esto que veis aquí, cada una de estas líneas, ¿vale? Corresponde a un qubit, ¿vale? Aquí en este caso pues tenemos un circuito, o si queréis un pequeño ordenador que tiene 5 qubits, ¿vale? Lo que se hace es utilizar puertas lógicas para modificar esos qubits. Y las puertas lógicas son muy parecido a lo que, en es en un ordenador clásico una puerta lógica. Es decir, ¿cómo se manipulan los bits en un ordenador clásico? Pues tienes una puerta lógica, por ejemplo, que es el AND. El AND es una puerta que hace que si entra un 0 y un 0 te salga un 0. Y si entra un 0 y un 1 te sale un 0. Un 1 y un 0 te sale un 0 y solamente si te entra un 1 y un 1, pues te sale un 1. ¿Vale? Y como esta, pues hay dos o tres puertas más y con esta pues se hacen todos los circuitos integrados, ¿vale? Es lógica binaria pues muy simple. Pues en el caso de un ordenador cuántico, en vez de tener solamente dos o tres puertas lógicas, pues tienes bastantes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú puedes manipular los qubits pues de bastantes maneras distintas, ¿vale? Y básicamente son todas estas. Entonces esto es una interficie gráfica que existe en muchos ordenadores cuánticos, este es el nuestro, pero bueno, los otros tienen cosas muy parecidas y básicamente pues cada una de estas cajitas es una puerta lógica. Entonces, por ejemplo, la puerta esta, la H, que veis aquí, se llama puerta de Hadamard y básicamente lo que hace es lanzar la moneda. O sea, cuando tú al bit 0, o al qubit 0, perdón, le aplicas una puerta lógica H, lo que estás haciendo es lanzar la moneda al aire. Literalmente, ¿eh? Y como esto, pues hay toda una serie de puertas que manipulan los qubits y hacen pues, que pasen estas cosas un poco mágicas pues, que pasan con los ordenadores. La otra manera de programar es utilizando pues, lenguajes de alto nivel. Uno de los más populares, sin duda alguna, es el Qiskit. El Qiskit básicamente son librerías de Python. ¿Vale? Son librerías de Python que por detrás implementan pues, algunos de estos circuitos. Lo cual obviamente es mucho más cómodo y mucho más fácil de programar. Dicho esto, si uno quiere realmente entender cómo funciona en detalle, pues uno de estos algoritmos que yo he explicado así un poco esotéricamente, lo que tiene que hacer es venirse aquí y empezar a diseñar un circuito con puertas lógicas. Es la única manera de entender realmente en profundidad cómo funciona esto. Pero si tú realmente no te interesa pues entenderlo en profundidad, sino simplemente usarlo, pues la manera correcta o más fácil de empezar pues es utilizando uno de estos lenguajes de alto nivel. Si alguien tiene interés en jugar con esto, hay ordenadores cuánticos disponibles al público, o sea, no ordenadores muy potentes, son de 5 o 16 qubits no más, pero bueno, para aprender tienes de sobras. Y si vais a esta página web, pues os tenéis que registrar simplemente y a partir de registrados pues podéis empezar a utilizar uno de los ordenadores cuánticos que nosotros tenemos y luego pues hay montones de tutoriales sobre cómo empezar, tanto utilizando lo que es los circuitos más básicos como utilizando el Qiskit para como lenguaje de programación así un poco más de alto nivel. ¿Vale? Y es divertido. Pero eso sí, no os imaginéis que tiene nada que ver con programar, digamos, al estilo clásico. Realmente la manera de pensar
y la manera de atacar los problemas con la computación cuántica es muy, muy distinta. Vale. Vamos a ver cómo es un... Vamos a ver, os haré una pincelada muy, muy por encima. ¿Cómo es el hardware detrás de esto? Pues si no habéis visto nunca un ordenador cuántico, pues la pinta que tiene básicamente es esta que tenéis, bueno, a mi izquierda. De hecho, en los laboratorios lo llaman el chandelier, porque pues, parece un candelabro, básicamente. Hay otras, digamos, esta pinta que tiene el ordenador cuántico está basado en una tecnología concreta, que es la que usamos en IBM, en Google usan la misma, en Rigetti usan la misma, y si queréis luego, pues hablaremos de por qué se está utilizando esta tecnología. Pero no es la única, ¿eh? O sea, en este momento debe haber, pues, yo qué sé, 5 o 6, por lo menos, tecnologías que se están desarrollando para crear computadores cuánticos. Lo que pasa es que esta, de momento, ha resultado ser la más exitosa, por decirlo de alguna manera. Tiene un problemilla, ¿vale? Toda esta tecnología. Estos tubos que veis, o sea, lo que es el chip en realidad es esta cajita que está aquí abajo del todo, ¿vale? Todo el resto de, toda esta parafernalia de tubitos y cosas simplemente son mecanismos para enviar microondas al chip donde están los qubits, porque a través de las microondas es como se implementan estas puertas lógicas que hacen que lancemos la moneda, la operemos o lo que sea. Esto que tenéis aquí a mi derecha, donde está este señor, esto es un frigorífico, básicamente, aunque no lo parezca. Esta tecnología de computación cuántica tiene un pequeño qué. Y el pequeño qué es que para que los qubits entren en estados cuánticos necesitan estar a 15 milikelvins. 15 milikelvins, para que os hagáis una idea, es algo más frío que el espacio exterior. O sea, es algo muy, muy, muy frío, ¿vale? Y de hecho, parte de estos tubitos son un sistema de gases que lo que hacen es extraer el calor del ordenador para que se produzcan efectos cuánticos en el chip. Y esto, pues, es un super refrigerador para conseguir llegar a esos 15 milikelvins que necesita el ordenador para operar. Los ordenadores, la potencia de los ordenadores cuánticos, en general, pues al público se les explica que se mide en función de los qubits, ¿vale? Es decir, tienes más qubits, pues es un ordenador más potente. Esto no es exacto del todo, ¿vale? Porque si tú... un ordenador cuántico funciona mientras las monedas están en el aire, ¿vale? Es decir, mientras tú tienes partículas que están en estados cuánticos. El problema que tenemos hoy en día es que el tiempo que nosotros podemos aguantar una moneda en el aire y que es el tiempo al final que puedes usar para hacer operaciones es muy, muy pequeñito. Muy, muy pequeñito, que quiere decir milisegundos, ¿vale? O sea, si tú lanzas la moneda, esto da vueltas, bueno, unas cuantas monedas, haces operaciones, luego cae y te sale aquí una solución. Pero es que el tiempo que tienes las monedas ahí volando para hacer operaciones son milisegundos. Lanzas la moneda y en un segundo te cae abajo. Esto se llama la coherencia, o sea, mantener la coherencia de los estados cuánticos cuesta mucho. Es decir, tú puedes tener muchísimos qubits, puedes tener un ordenador de, no sé, 100 o 1000 qubits un día, pero si realmente lanza el tiempo que tú puedes estar operando, que tú puedes tener que esos qubits estén, digamos, en estado cuántico, es decir, que la moneda esté en el aire dando vueltas, es muy, muy pequeñito, pues no te sirve para mucho. Entonces, hay una métrica que, bueno, poco a poco se va imponiendo, que se llama el volumen cuántico. ¿Vale? El volumen cuántico lo que hace es medir la potencia de un ordenador cuántico, no solamente a partir del número de qubits que tiene, que es importante, por supuesto, sino también a partir de otros parámetros que afectan a la calidad de esos qubits, como pues, el tiempo que tienes las monedas en el aire y que te permite pues, estar haciendo operaciones. ¿Vale? Y hay una ley pues, graciosa, que bueno, veremos si el tiempo dice que se cumple o no, que es parecida a la ley de Moore. O sea, vosotros seguramente, si alguno estudia informática, pues sabrá que hay una famosísima ley debida al señor Moore que decía que básicamente pues, cada 18 meses la potencia de los ordenadores clásicos se iba a duplicar. ¿Vale? Pues existe algo equivalente más o menos que está con los datos que tenemos ahora, pues podría ser más o menos verdad, que dice que cada año, en vez de cada 18 meses es cada 12,
pues el volumen cuántico pues, se va a duplicar. Y si esto es así, y esta ley pues, se va respetando, la verdad es que en poco tiempo, y en poco tiempo quiere decir igual pues, un par de años, pues podemos tener ordenadores cuánticos que resuelvan problemas reales de esos absolutamente imposibles para un ordenador clásico. Acabo ya, porque creo que como voy de tiempo, bien. Acabo ya con lo que son una pincelada a lo que son las aplicaciones. ¿Vale? Hemos visto el tipo de problemas que podemos atacar. Son problemas que, vamos, por su propia naturaleza, nunca resolveríamos, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un trilenio podríamos resolver con un ordenador clásico. Hemos visto un poco cuáles son los principios que subyacen a esta magia de la computación cuántica, un poco cómo funciona pues, la programación, un poco cómo es un ordenador, y queda seguramente lo que al final pues, todo el mundo pregunta y es, ya, pero ¿qué problemas de verdad vamos a resolver? Bueno, os haré una pincelada solamente, porque de estos sí que van saliendo nuevos cada 2 por 3. Hay como 3, disculpad, hay como 3 grandes bloques de tipos de problemas en los cuales pues, todos creemos que la computación cuántica pues, puede aportar pues, un punto de inflexión, literalmente, respecto a cómo funcionan algunos negocios. El primero es todo lo que tenga que ver con hacer simulaciones del mundo físico, ¿vale? Pues tanto lo que es el ejemplo que yo ponía, el de modelar moléculas. En la ciencia de los materiales, pues crear nuevos materiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con procesos físicos en los cuales pues, la propia cuántica pues, pues tenga un papel primordial, pues los computadores cuánticos ahí pues, tienen un papel importante a jugar. La inteligencia artificial, como seguro que vosotros sabéis, pues uno de los grandes retos de la inteligencia artificial es que consume, bueno, necesita gran cantidad de cómputo para generar algoritmos, ¿vale? Hay algoritmos que realmente consumen una barbaridad de recursos. Y la computación cuántica realmente podría mejorar muchísimo los tiempos de entrenamiento y de creación de algoritmos de inteligencia artificial con todo lo que eso conlleva respecto a sostenibilidad, ¿vale? Uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos que tenemos hoy con la inteligencia artificial es el tema de la sostenibilidad. O sea, esto consume tantos recursos que en algún momento tendremos un problema con eso, ¿vale? Y aquí la computación cuántica pues, puede realmente aportar no sé si una solución total, pero puede ayudar mucho a reducir esos tiempos y a reducir los consumos que implica la inteligencia artificial. Aunque tiene un pero, que luego os explico. Y luego lo que son problemas de optimización, ¿vale? Problemas de optimización, pues por ejemplo, es el del viajante de comercio que os explicaba. Ese es un problema de optimización. Y más concretamente, pues hay problemas relacionados con el método de Monte Carlo, que se usan sobre todo en finanzas, se usan todos los que quieras, pues que tienen, digamos, versiones cuánticas que los mejoran muy considerablemente. El tema de, perdonad, el tema de modelar moléculas, pues ya hace más de 3 años, aquí pone 3, pero en realidad son más de 3 ya, que, pues, que se vio que podía funcionar y que daba resultados. Y sin duda esto va a ser casi seguro la primera aplicación práctica que van a tener los ordenadores cuánticos. Si recordáis la tablita que os enseñaba antes con los números ridículos que necesitaba un ordenador clásico para modelar estas moléculas, pues ahora que ya sabéis un poco qué es un qubit, pues veréis que, ostras, la diferencia es muy bestia. O sea, para modelar una molécula de cafeína, necesitamos 160 qubits, es decir, 160 monedas que tendremos que lanzar al aire, operar, lo que sea. Pues son 160. O sea, a día de hoy estamos en ordenadores que están sobre los 64 o 65 qubits. Lo más probable es que este año mismo ya pasemos de los 100 y en un año más se llegue a los 1000. Con 1000 qubits, ostras, ya se pueden hacer bastantes cosas en esta línea de lo que es el mundo de la simulación de procesos físicos, como es el modelado de moléculas, ¿vale? O sea, esto lo tenemos, no sé si a la vuelta de la esquina, pero bastante cerca. No solamente, o sea, lo he comentado antes, esto no os quedáis solamente en la idea de temas de farmacia, moléculas y tal.
O sea, todo lo que es la ciencia de los materiales, aquí tiene muchísimo camino por recorrer. De hecho, tenemos un proyecto con Daimler-Benz para ayudar a modelar nuevas baterías de litio-sulfuro con un proceso cuántico, utilizando principios muy similares a los que se usan para modelar moléculas. Y igual que Daimler, pues también tenemos un partner en Japón que se dedica básicamente a crear nuevos materiales y también están usando esto pues para intentar generar la nueva generación de nuevos materiales, ¿vale? Y esto, como os decía antes, seguramente esto será lo primero que veremos como cosa así, digamos, práctica, aterrizada del mundo de la cuántica. Luego, los problemas de optimización, pues os he explicado el del viajante de comercio, pero hay uno real que estamos trabajando también con una empresa de coches que tiene que ver con lo que ellos llaman MaaS, o sea, Mobility as a Service. Mobility as a Service es simplemente el rollo del BeThink. Es decir, ellos tienen pools de coches repartidos por una ciudad y lo que quieren es saber, optimizar, digamos, dónde y cuándo y cuántos dejan los coches y en qué puntos de la ciudad para pues, que les salga, digamos, el coste de mantenimiento de los coches pues, lo mejor posible. Y este es un problema que planteado en un ordenador clásico pues es como el del viajante de comercio, a la que añades unas cuantas zonas donde dejar los coches, pues se hace intratable. Con un ordenador cuántico, pues, pues es perfectamente viable, ¿vale? Y luego el mundo de la banca. Otro de los grandes interesados en el mundo de la computación cuántica, pues es el mundo de la banca. O sea, la banca pues utiliza granjas infinitas de servidores para hacer simulaciones, análisis de riesgos, análisis de assets de portfolios financieros para ver cómo evolucionarán, etcétera, 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 etcétera. Muchos de ellos basados en el método Monte Carlo. Pues hay disponibles ya pues, equivalentes de circuitos cuánticos que son capaces de mejorar muy sustancialmente los tiempos de estas simulaciones y hacerlas muchísimo más precisas, ¿vale? Esto básicamente al final lo que quiere decir es que un banco podrá afinar mucho más a la hora de predecir pues, cómo evolucionará pues, un determinado portfolio de assets de financieros de un cliente, ¿vale? Por decir algo. Insisto, o sea, todo esto, o no sé si lo había dicho antes, pero esto, este tipo de circuitos, o sea, existen, pero para que les saquemos un provecho de verdad necesitamos todavía ordenadores un poco mayores que los que tenemos ahora. Y acabo ya con lo último, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Que, bueno, es una de las cosas donde todo el mundo tiene más puesto el ojo, porque al final junta dos de los grandes trends que hay en la industria de IT hoy en día, que es la inteligencia artificial y la cuántica. Y realmente existen algoritmos cuánticos que son capaces de mejorar algunos de los procesos asociados a la creación de algoritmos de inteligencia artificial. Pero aquí hay un pequeño problemilla que muchas veces no se explica, pero que hay que explicar. El problema que tiene la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de mejoras cuánticas respecto en el mundo de la inteligencia artificial es los datos. O sea, los algoritmos de inteligencia artificial necesitan, como seguramente todos sabéis, cantidades ingentes de datos. Miles, millones, por no decir billones muchas veces de datos, ¿vale? Y de hecho esto es lo que hace que luego pues, consuman tantos recursos a la hora de hacer cálculos para crear un modelo. El problema que tenemos a día de hoy con los ordenadores cuánticos es cómo pasar los datos clásicos a datos cuánticos, ¿vale? Este paso de un dato clásico a una moneda que yo puedo lanzar en el aire tiene un peaje, ¿vale? Y es un peaje que si, digamos, estamos hablando de mover uno o dos datos, pues no pasa nada, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del algoritmo de factorización, que realmente es un dato que tenemos que mover, pues el número que queremos factorizar, pues bueno, hacer ese paso del dato clásico al dato cuántico, bueno, no cuesta mucho y lo que ganas con el algoritmo, pues compensa sobradamente ese pasito que tienes que hacer. Pero si no tienes que hacer un paso de movimiento de dato clásico a cuántico, sino que tienes que hacer centenares o miles o millones, el peaje de mover todos esos datos clásicos al mundo cuántico es tan grande que de alguna manera descompensa todas las ganancias que luego tiene el algoritmo cuántico que viene detrás. Y estos son los problemas que todavía la verdad es que no están bien resueltos del todo. Estamos hablando de una cosa que
a ver, estamos en nuestros primeros pasitos como humanidad haciendo esto, ¿eh? Nos queda muchísimo camino por recorrer. Y uno de esos puntos que tenemos que ver cómo solucionamos es ese movimiento masivo de datos clásicos al mundo cuántico, cómo lo resolvemos para que no se cargue, digamos, los beneficios que tiene luego el algoritmo cuántico. Acabo ya, pues, por si alguno tiene algún interés en algún día en participar en estas cosas, nosotros tenemos bastante claro que este tipo de tecnologías no va a haber una empresa sola como la nuestra o como cualquier otra que lo resuelva todo. Esto, y aquí en el Barcelona Tech City sois expertos en esto, esto se resuelve o se avanza con un ecosistema donde participen empresas, donde participen pues, instituciones académicas, donde hay pues, gente que sabe de física hasta el fondo para ayudar. Y si todos no ponemos un poquito de colaboración, el avance siempre será mucho más complicado. Para crear este ecosistema de trabajo para avanzar en el mundo de la computación cuántico, pues ya hace tiempo que se creó lo que se llama el Q-Network, y el Q-Network lo que permite es, pues eso, intentar pues, buscar alianzas y buscar, digamos, puntos de apoyo entre entidades o instituciones, si queréis, distintas, para que entre todos pues, podamos avanzar y seguir, vamos, avanzar lo máximo posible en este mundo de la cuántica, porque, a ver, al final hay algunos problemas detrás de esto que nos pueden cambiar la vida a todos. Imaginad que una de las moléculas que conseguimos modelar pues es la que cura el virus en 2 segundos, por decir algo. Esta es la lista de gente que, bueno, esto no estudié, esto es de hace 6 meses, pero bueno, como veis, pues hay una variedad muy considerable de entidades e instituciones que participan en el Q-Network y, como os decía, pues el objetivo es, bueno, en un reto tan inmenso como es hacer avanzar esto, y es inmenso porque tiene una parte de ingeniería, tiene una parte de informática, tiene una parte de matemáticas. Hay que juntar muchos esfuerzos para que esto avance. Y con esto yo creo que más o menos he cumplido, me he pasado un poquitín, lo siento, Ricard, pero lo dejo perfecto, ya aquí. Perfecto, Enric. Extraordinario. Tengo que agradecerte así personalmente. Realmente es que los pides con una pasión y con una... Es que es divertido, ¿eh? Es divertido, es que para ti es divertido y consigues que algo que es complejo de entender sea fácil. De hecho, mira, he cogido una moneda y he pensado que ahora estoy ya Ya haciendo... tienes un qubit. Y por primera vez, alguien talentos como yo, puedo estar haciendo computación cuántica. Es brutal todo lo que has explicado. Hay preguntas, algunas que van desde visiones de futuro, que te voy haciendo, pero también algunas de visiones de presente. Y hay un tema que ha salido recurrentemente en las preguntas y creo que hay que trasladar, ¿no? Y es un poco el papel de Europa y el papel un poco también de Barcelona en todo este mundo. En un momento geopolítico donde la tecnología muchas veces empieza, porque empieza en Europa, la informática puede empezar en Europa, pero realmente se va a Estados Unidos y ya se hace un negocio y se consolida como propuesta, y después acaba yéndose a Asia, y allá es donde la eclosión y el dominio puede ser mundial, ¿no? ¿Cómo ves un poco el papel de Europa y después de Barcelona en todo este ecosistema tan precioso cuántico? Vale, igual no responderé lo que a todo el mundo le gustaría oír, pero es la realidad. O sea, yo creo que en Europa o nos espabilamos o nos pasarán por delante los americanos y los chinos de mala manera. O sea, solo mirad simplemente las empresas dedicadas a la cuántica que hay, son americanas, y las chinas no las sabemos, pero están ahí y están haciendo un montón de cosas. Y Europa, pues la verdad es que nos estamos quedando... Y no es que no haya esfuerzo, ¿eh? De hecho, desde hace un par de años hay un presupuesto nada desdeñable de la Comunidad Europea, ahora no recuerdo cuántos millones son, pero son un número considerable de millones, pues para invertir en el avance de las tecnologías cuánticas. Y parte de una de las cosas que se quiere hacer es un ordenador cuántico europeo que se llama Open SuperQ, y en eso está. Pero claro, vamos ya tan por detrás de los demás que o damos un acelerón o tenemos un problema. La parte buena de la noticia es que, caramba, los elementos los tenemos. O sea, aquí, concretamente en Barcelona, pues hay un montón de iniciativas alrededor de la cuántica. Hay el Barcelona Qubit, hay el Instituto de Fototécnica, hay Fotoeléctrica,
fotónico, hay como bastantes piezas que si se consiguieran juntar bien, pues nos permitiría empujar bastante más. O sea, yo creo que es una de las cosas que nos pasa muchas veces aquí, es que tenemos las piezas, pero a veces juntarlas nos cuesta un poquitín. Esta es la realidad. Pero volviendo al tema de la comparativa Europa con los demás, de verdad lo pienso, ¿eh? Y es una lástima. O hacemos, o empujamos un poquito más, o nos quedaremos muy atrás. Y pensad que es que el día que una empresa pues empiece a generar pues moléculas basadas en algoritmos cuánticos como churros, moléculas que igual son fármacos fundamentales y que patentarán en Estados Unidos o en China, pues no es que nos quedaremos, es lo que hay. Entonces, ahora mismo, ¿tú crees que está pues, IBM, evidentemente, o Google compitiendo con un gobierno como el chino? Eh, para... A ver, compitiendo ¿Es esta la directamente lucha? no, pero desde luego o sea, en China no se sabe nunca exactamente lo que pasa en China, pero sí que se están invirtiendo muchísimo. Yo creo que invierten incluso más que en Estados Unidos. No es 100% claro hasta dónde han llegado, o al menos no lo han publicado mucho y lo miro a veces, pero estoy seguro de que en algún momento sacarán algo, seguro. Y entonces, no es tanto que Google o IBM estén compitiendo contra el gobierno chino, es más bien el gobierno de Estados Unidos contra el gobierno chino a través de pues, las empresas americanas que se dedican a esto. Porque todas las empresas, o prácticamente todas, son americanas, las conocidas al menos. Oye, preguntas que realmente las encuentro muy interesante y más también demuestran que has sido capaz de explicar algo muy complejo de una manera que un público amplio puede llegar a entender, ¿no? Y nos está preguntando de la aplicación de la computación cuántica en el arte o en la creatividad en el ámbito digital. ¿Crees que el próximo Picasso será un ordenador cuántico? Mm, Mira, así como en lo que es el mundo de la inteligencia artificial, yo creo que sí, que puede haber una aportación importante en lo que es el mundo del arte, porque pues la inteligencia artificial al final pues juega mucho con probabilidades, con mezclar cosas que pueden generar algo nuevo, que depende de cómo lo interpretes o de cómo lo programes, pues puede ser arte. Y de hecho hay muchos artistas, seguro que si hay algún artista en el público se lo sabe mucho mejor que yo, pero a mí estas cosas me gusta el arte. Y hay artistas que hacen todo o gran parte de su trabajo basado en algoritmos de machine learning que han programado pues, para hacer cosas nuevas, ¿vale? Y ese campo sí. Ahora bien, en el caso de la computación cuántica, yo creo, no lo veo, ¿vale? La computación cuántica resuelve problemas matemáticos muy concretos y igual me falta imaginación a mí ahora, ¿eh? Pero yo no le veo una aplicación directa al mundo del arte, así como sí que se la veo al mundo de la inteligencia artificial. Perfecto. Enrique, en el mundo de las... Vamos a otro mundo, a otro universo, ¿vale? Venga. Cuántico vinculado al mundo de las criptomonedas, al mundo del blockchain, por decirlo de alguna manera. Que eso también tendrá una repercusión directa. Antes hablabas de las finanzas como uno de los sectores que más va a impactar en la rapidez y en la optimización del cálculo a la hora de invertir o de hacer finanzas. En el mundo de la criptomoneda, que también tendrá un papel importante. Sí, puede tenerlo en términos de seguridad. De hecho, ahora no recordaré cómo se llama, pero había un proyecto, bueno, no sé, tengo mala memoria. Había un proyecto que usaba algoritmos cuánticos para lo que es la securización de las interacciones de los participantes de una cadena de blockchain, ¿vale? ¿Por qué? Pues por el tema que comentaba al principio de todo. Como supuestamente un ordenador cuántico pues puede romper una criptografía, no a día de hoy, ya os anticipo, o sea, a veces me preguntan, ostras, pues tenemos un problema, ¿no?, en el mundo porque se van a romper las encriptaciones y, uy, madre mía, faltan muchísimos años para tener un ordenador suficientemente potente para poder romper una clave criptográfica. Otra cosa es que el algoritmo lo tengamos claro. El algoritmo está claro, pero necesitas muchos más qubits para hacer eso de los que tenemos disponibles hoy en día en los ordenadores actuales, ¿vale? Pues es este componente de mejorar la seguridad en los entornos de blockchain y de criptomonedas
donde yo he visto que se están haciendo aplicaciones de la computación cuántica, ¿vale? Más que en otra cosa. Es el tema este de la seguridad. De hecho, hay preguntas también alrededor de la seguridad, ¿no? ¿El mundo cuántico romperá con todas las encriptaciones? ¿Será capaz No, de no, desencriptar todo lo encriptado? no. ¿La NASA está en peligro? No, no. Es una buena pregunta y igual tendría que haberlo mencionado. O sea, existen algoritmos criptográficos anti-quantum. Bueno, concretamente se les llama post-quantum, no anti-quantum. Y hace ya... Disculpad un segundo, aquí tengo un móvil que me está sonando, ya está. La NSA es la Agencia de Seguridad Americana, pues hace ya un año, pues montó un concurso de algoritmos anticuánticos, ¿vale? O sea, algoritmos que es igual, en un ordenador cuántico podría romper. Y yo creo que estamos ya, después de un año, estamos en la fase final y quedan como 2 o 3 o 4 proyectos, de hecho creo 1 o 2 son de IBM, de algoritmos que son, de algoritmos criptográficos que son irrompibles incluso para un ordenador cuántico, lo grandes que quieras. O sea, el problema que sí potencialmente tenemos es con la encriptación RSA, ¿vale? Que es una encriptación basada en la dificultad de factorizar un número en dos primos, ¿vale? Y eso sí que es un problemilla. Y de hecho es un problemilla porque incluso si esto tarda, yo qué sé, 10 años en materializarse un ordenador suficientemente potente, hay que pensar que hay muchas empresas o muchas industrias que tienen que guardar datos muchísimos años. O sea, la legislación hace que, por ejemplo, los bancos tengan que guardar sus datos pues, burradas de años, no sé si son 20 o 30, no me acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Que si dentro de 10 años tenemos un ordenador que es capaz de romper claves criptográficas, pues, bueno, igual ya no se usará la RSA en ese momento, pero todo lo que está encriptado, que está guardado ahí porque por legislación hay que guardarlo, pues eso será susceptible de ser roto. Y eso podría ser un problema. Pero volviendo, me he desviado un poquitín. Volviendo a lo que me preguntaban, no, hay algoritmos anticuánticos y estos se están desarrollando y que nadie tenga problemas, que nadie tenga, digamos, angustia, porque la próxima generación de algoritmos están totalmente, digamos, preparados para un ordenador cuántico. No, eso no hay problema. Podemos ir hablando realmente preguntas y un punto apasionante para dar otra sesión. Me gustaría acabar con 2 temas, ¿vale? Una vez un poco más, digamos, de futuro positivo y también un poco más de riesgos, ¿vale? Juguemos un poco al futuro, Enric. De aquí 20, 30 años, ¿cómo crees que para bien puede impactar realmente en un escenario futuro a medio plazo, a finales del siglo? ¿Cómo crees que se puede impactar en la vida de la humanidad, del mundo, el mundo cuántico? Y después al revés. Todos hemos visto películas de fin del mundo, ¿vale? Pero ¿qué riesgos como civilización y como planeta puede llegar a tener una tecnología tan exponencial, tan brutalmente de crecimiento como es la cuántica? Vale, respecto a lo primero, cosas que nos pueden impactar así a nivel mundial, pues a ver, yo siempre empiezo mis charlas con, hoy no me daba tiempo de explicarlo, pero hay uno de los procesos industriales más usados del mundo es el proceso de Haber-Bosch, que es el proceso para crear amoníaco. Y el amoníaco básicamente se usa para crear fertilizantes. O sea, lo necesita todo el mundo y se usa en cantidades industriales. Es un proceso que gasta una cantidad de energía brutal. Si no recuerdo mal, creo que el 4% de la energía mundial se gasta en este proceso de Haber-Bosch, que básicamente coge nitrógeno y oxígeno y los aprieta a temperaturas brutales para crear amoníaco y crear fertilizantes. Y esto es fundamental para la humanidad porque sin fertilizantes no comemos, básicamente. Hay una de las iniciativas del mundo cuántico es encontrar una molécula, ¿vale? Que haga lo mismo que, o sea, poder crear estos fertilizantes modelando una molécula, digamos, a imagen y semejanza de lo que hacen unas bacterias que se llaman cianobacterias, que hacen lo mismo que el proceso de Haber-Bosch, pero con una cantidad de energía muy, muy pequeñita. Es decir, nos puede realmente la cuántica ayudar a resolver problemas generales mundiales de energía que hoy en día están totalmente fuera de nuestro alcance, pues generando nuevas moléculas, viendo cómo crear catalizadores
para enganchar nitrógeno y oxígeno de manera que sea muchísimo más eficiente la generación de fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el impacto en la humanidad yo creo que puede y tendría que llegar, ¿vale? A nivel de fertilizantes, a nivel de fármacos que algún día necesitemos para el próximo virus mal parido que nos ataque, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, el impacto sin duda. Y desde luego cosas que ni se nos han ocurrido, ¿eh? Pensad que hay, bueno, cada día debe haber como 2 o 3 startups que aparecen en el mundo que se dedican a darle vueltas a la cabeza con cosas nuevas que se pueden hacer con la computación cuántica. Y luego la segunda pregunta, la parte negativa. No, normalmente esa pregunta siempre me la hacen cuando hago una charla de inteligencia artificial, que yo siempre digo que no. No, yo creo que, o sea, la parte negativa, pues igual que cualquier otra tecnología, dependerá de cómo la uses, pero yo no le veo así a priori una amenaza directa, así como con la inteligencia artificial es más fácil de imaginar, pues un día los robots saltarán contra nosotros y estas cosas. En el mundo de la cuántica, pensar simplemente que es un tema de resolver problemas matemáticos que antes no se podían resolver, ¿vale? Y bueno, igual ahora me pones un ejemplo de un problema que implicaría que la humanidad tuviera que desintegrarse, pero a mí no se me ocurre, sinceramente. Enric, muchas gracias. Has hecho Ya. algo maravilloso, ¿eh? En una moneda está gran parte de la explicación Ahora de un esta mundo. moneda va a significar mucho más para ti, ¿eh? Pues quedaremos otro día y lo seguiremos hablando contigo. Ha sido un placer, me ha Igualmente. encantado, pero me ha encantado. Creo que hay algo maravilloso que es explicar algo complejo desde haciendo un esfuerzo como has hecho para simplificarlo, para que gente que no es técnica lo pueda llegar a entender y sobre todo has transmitido pasión por tu conocimiento y compartirlo. Y esto yo creo que yo y la audiencia te lo agradecemos muchísimo. Pues un Gracias, placer. Enric, muchas gracias. Gracias a la audiencia por las preguntas y seguiremos en esta propuesta de Basotec City por seguir apostando por el conocimiento como un vector de crecimiento. Enrique lo ha dicho, hay muchas startups en el mundo pensando en el futuro de la cuántico. Pues creo que desde Barcelona hemos de crear startups, hemos de crear conocimientos, hemos de crear empresas que ayuden a resolver una tecnología que en el fondo, bien utilizada, nos ayudará a ser mejores como civilización. Enric, moltes gràcies i Muchas hasta la gracias a próxima. vosotros. Venga, Adiós, hasta luego. Adiós. chao, adeu.